bueno, yo trabajo en colecciones, en el departamento de colecciones, y realmente la colección es una de las cosas que valida lo del arte. O sea, una obra que está en una colección ya no se pregunta a nadie, pero esto es arte, porque el mismo ingreso en la colección lo ha validado ya, ¿no? Y eso, claro, supone una gran responsabilidad a la hora de hacer una colección, sobre todo de arte contemporáneo, que supone una selección dentro de todo lo que hay, ¿no? Algo se queda fuera, algo se queda dentro, y con lo que se queda dentro se elabora un relato, ¿no? Pero ¿qué es una colección? Yo estoy segura que muchos de vosotros coleccionáis cosas, ¿no? Y los criterios que nos llevan a coleccionar yo creo que son casi los mismos en las colecciones privadas que en las colecciones públicas de los museos, de las grandes familias aristocráticas. ¿Qué nos lleva a hacer una colección? Yo creo que primero la curiosidad, ¿no os parece? Algo os interesa, empiezas a acumular cosas, las reúnes, o sea, hay una primera sensación de querer acaparar, ¿no? Pero esa acumulación en sí no es una colección, ¿no? Yo, por ejemplo, me he descubierto hace poco que tenía un montón de marcapáginas, que es un objeto que me gusta. Cuando compro libros, pues si son bonitos, me gustan, los voy acumulando y digo, pero bueno, yo creí que no coleccionaba y tengo aquí un montón de marcapáginas. Pero eso en sí es una colección. La colección yo creo que empieza cuando te quieres explicar ese microcosmos, esa parcelita del mundo, quieres entenderla y entonces empiezas a pensar, para incrementarla, para hacerla más grande, pues lo voy a hacer por editoriales o por temas o por, yo qué sé, promociones, ¿no? Empiezas a ordenarla y entonces ahí empieza como una parte de colección, ¿no? Y esto, cuando estudias las historias de las colecciones, es lo que ha movido desde el principio al mundo, ¿no? Desde los tesoros de las iglesias o los gabinetes de las maravillas, las galerías de pintura, ¿no? De alguna forma era una intención de conocer el mundo, de aprenderlo también en el sentido de asirlo, de poseerlo, ¿no? De tomar posesión de eso. Por ejemplo, cuando a partir del descubrimiento de que conocemos el otro mundo, se empiezan a coleccionar elementos de la naturaleza, plantas, y se hacen jardines botánicos o minerales, ¿no? De alguna forma, al conocerla, también deriva de ahí la forma de explotarlo, ¿no? De bueno, esto sirve para esto, lo demás, ¿no? Y desde cada momento, digamos que la posición cultural, uno se explica el mundo desde lo mágico, como estos tesoros de las iglesias, ¿no? que están imbuidos de divinidad y de alguna forma pues consolidan el poder de la iglesia, el poder real, porque es lo que se colecciona, grandes joyas, las reliquias también que también consolidan lo divino, ¿no? Hasta emprender el mundo desde lo científico, cuando en los gabinetes empiezan a incorporarse instrumentos científicos, aparte de las obras de arte, ¿no? Entonces, digamos, estos rasgos de acumular, de conocer y de interpretar el mundo se han heredado en las colecciones de los museos y están presentes también ahora, ¿no? Entonces, nuestra colección y nuestro museo responde a todos estos, digamos, puntos en común, ¿no? ¿Cómo surge nuestra colección? Hay que contextualizarlo en el nuevo estado de las autonomías, ¿no? A partir de la formación de un nuevo estado de las autonomías y con el estatuto del 83, pues todas la nueva división territorial, que está basada por otra parte en la cultura y en la historia. Las comunidades se forman porque tienen una cultura común, entonces necesitan reforzar esa identidad y empiezan a crear sus propios museos que los vinculan con la modernidad,
como para romper con lo anterior, y por otra parte crean un montón de programas identitarios que lo vinculan con el pasado, y hay muchísimo, se abren también museos de antropología, muchos proyectos editoriales buscando antropológicos, etnográficos, buscando la identidad, ¿no? En este periodo, en un periodo de 10-15 años, se abren casi todos los museos contemporáneos que hay en el país, ¿no? El IBAM, el CEGAC, el MACBA, el Museo Extremeño Iberoamericano de Arte Contemporáneo, el Museo Atlántico también de arte moderno. O sea, entre el 88, que creo que es el IBAM, hasta el 98 se abren casi todos. Luego después en los 2000 van abriendo Artium, el nuestro es de los últimos. La Comunidad de Madrid, ¿por qué tarda tanto en hacer su museo? Pues porque su razón de ser es la capitalidad, no tiene una identidad propia como podría ser Galicia, el País Vasco o la necesidad de identificarse de Andalucía también, que es otro de los museos que abre en los 90. Además tiene todas las infraestructuras nacionales, ¿no? Tiene el Museo Reina Sofía, que también se crea en el 88 y se abre en el 92 también. Pero sí que necesita esa vinculación con lo contemporáneo, con lo moderno, con la creación, ¿no? Que de alguna forma es el reflejo del poder de ese momento que quiere, digamos, que arroparse también con el arte y con la cultura de esta forma. Entonces empieza a coleccionar, no crea un museo en ese momento, ¿no? Pero sí que apuesta por estas políticas de exposición y de apoyo a la creación. Y empieza a comprar arte, por una parte, de los artistas que están reconocidos internacionalmente y que se vinculan con las nuevas estéticas de los años 70, que están en activo desde los 50, ¿no? Y entonces compra grandes obras como de Carlos Saura, de Palazuelos, de Tapies, de Teixidor, que van destinados a los despachos y a las galerías de Presidencia o de la Asamblea, donde todavía siguen allí. Por otra parte, apuesta por la creación más contemporánea, por las nuevas prácticas artísticas, por las nuevas estéticas de los 80, y para eso rehabilita la Sala del Canal de Isabel II y empieza a promocionar exposiciones desde ese punto de vista, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una de las primeras exposiciones que organiza es una obra para un espacio. Han rehabilitado un espacio antiguo de carácter industrial para darle un servicio cultural. Es un espacio que tiene mucho peso, que es mucha presencia. Entonces invita a una serie de artistas que realmente entonces sí que cuestionaban la estética habitual hasta entonces, como pues, la nueva escultura vasca, ¿no? Está Txomin Badiola, está Ángel Vados, está Nacho Criado, Leopoldo Emperador, también mujeres como Concha Jerez, Eva Lotz, Ángeles Marcos, que presentan una obra para ese espacio, ¿no? Incluso el catálogo de alguna forma es también rompedor, porque no es un catálogo al uso con todas las fotografías de las obras que se exponen, sino es un catálogo en el que hablan los artistas de su experiencia, de sus procesos de trabajo, muchos de ellos en colaboración, tienen talleres comunes, lo cual, cuando hemos perdido documentación de esto, nos ha llevado a hacernos un montón de preguntas, porque algunas de las obras no las habíamos visto montadas. Y entonces recurríamos al catálogo y veíamos que junto a la obra de un artista aparecía otro artista. Entonces nos entraba la duda, ¿pero es de este o es del otro? ¿O dónde se ha hecho? ¿No? Y claro, tenía que ver con ese trabajo colaborativo, ¿no? De aquí ingresaron las primeras obras. Las primeras obras registradas en la colección son de Txomin Badiola, de Leopoldo Emperador, de Pello Irazu. La segunda iba en el mismo... Estas luego las podéis recoger o si queréis consultar. La segunda era lo mismo, estructuras, espacios, poéticas. Seguía insistiendo en la arquitectura,
en la presencia de la arquitectura, en las arquitecturas también como memorias, como imaginadas, ¿no? Y de aquí también empiezan a entrar obras pues, de Virginia Las Heras, de Ricardo Catania, es decir, toda esta política de exposiciones se va reflejando en la colección, van incorporándose algunas obras sin un sentido de colección propia, simplemente responden a la política expositiva, ¿no? Pero en el 93 entra a comisariar esta sala Rafael Doctor, que está muy interesado en la fotografía y que recoge además un interés muy grande que hay en ese momento en Madrid por recuperar o reivindicar, más que recuperar, reivindicar la fotografía como un lenguaje artístico más, como traspasar lo que es la técnica y a través de ese medio, del medio fotográfico, rompiéndolo y traspasándolo, crear obra de arte, o sea, reivindicar el fotógrafo como autor. Y Rafael Doctor desde el 93 hasta el 2003 hace muchas exposiciones desde este criterio, sin abandonar tampoco la parte documental y la fotografía, como él dice, enmarcada con un passepartout, ¿no? O sea, un poco reivindicando toda la amplitud del lenguaje de la fotografía que es un medio democrático, que es un medio al que todo el mundo puede acceder porque todo el mundo tiene una cámara, y todo esto, digamos que se compatibiliza mucho con el momento político y democrático de los inicios de nuestra democracia, ¿no? Y entonces Madrid, que en ese momento además es socialista, apoya mucho este tipo de adquisiciones. De cada él hace una exposición al año y de cada exposición se incorpora fotografía. Esto lo cuenta muy bien Olga Fernández en el catálogo que creo que está online, de una exposición reciente que ahora se va a inaugurar, mañana se inaugura en Salamanca, sobre nuestra colección de fotografía, que es la base de la colección del museo, porque esa fotografía, esa colección que empieza a hacer la consejería, se adscribe al Museo Centro de Arte 2 de Mayo. Y ahí narra todos estos inicios de la colección, que además aborda temas muy candentes que han continuado en el tiempo hasta la actualidad, como el cuerpo herido, y en aquellos momentos, por ejemplo, se trata mucho el tema del SIDA, con obras de Hannah Leo, por ejemplo, Estigmas fatales, el cuerpo fragmentado, la mujer, empiezan a adquirirse obras de fotógrafas que se cuestionan también su cuerpo, hay planteamientos feministas, todo esto se va extendiendo a lo largo del tiempo en la colección también del 2 de mayo, ¿no? Esto se completa también con las jornadas, en este periodo inicial, con las jornadas de la imagen, que se acompañan de una exposición que se llama Canal Abierto porque está abierto no solamente a los fotógrafos profesionales, sino también a los aficionados y a cualquiera que quiera colgar una fotografía en las paredes, porque se abren las paredes a todo el mundo, ¿no? Y de ahí empiezan a surgir nombres interesantes que terminan ingresando en la colección, porque ya en el 99 se crea una comisión de adquisiciones formada por fotógrafos. En ese momento estaba Cristina García Rodero, el mismo Rafael Doctor, que era crítico y estudioso. Él había hecho su tesis sobre Nueva Lente, que era una revista que abordaba todo esto, ¿no? Esta nueva estética y el lenguaje fotográfico como artista. Y Javier Balonrat. Entonces, se empiezan a adquirir obras de estas exposiciones que plantean el cuerpo, plantean la propia imagen fotográfica, con obras del propio Balonrat, ¿no? que fotografían maquetas como si fuera realidad, o Joan Foncuberta, o Madoz, por ejemplo, ¿no? Se apuesta por la fotografía en estos primeros años hasta el 2003, que cambia la comisión de adquisiciones y se incorpora una especialista en vídeo, Berta Sichel.
Y entonces, claro, se incorpora esta nueva práctica artística que también empieza a tomar auge y en esos momentos ingresa a la colección a partir de esos momentos, no en ese momento solo, que a partir de ese momento ingresa la videocreación en la colección. Y esto hasta el 2007, claro, es que en ese periodo además, porque a todo esto el presupuesto que tenía la consejería era para apoyo a los artistas y para la colección como Consejería de Cultura. Pero hacia el 2005 se consigue que una parte del 1% cultural, que sabéis que es el 1% de la obra pública que se hace en la Comunidad de Madrid, se destina a conservación del patrimonio fundamentalmente, pero se consigue que no solamente sea conservación, sino que también se destine al incremento del patrimonio, a comprar obra de arte. Y eso supone bastante dinero. Entonces empiezan a comprarse obras, no solamente fotografía, sino también... Aquí hace un ruido raro, ¿no? Es mi respiración, pero es que no lo puedo evitar, tengo que respirar. ¿Así mejor? Vale, estaba demasiado cerca. Vale. Pues se empiezan a comprar a galerías como apoyo al sistema del arte. Digamos que se incorpora el mercado de alguna forma y se apoya también a las ferias que tienen lugar en Madrid, a las ferias de arte. Y se dan premios en Arco, Premio Arco Comunidad de Madrid para jóvenes artistas, en Estampa, en ferias especialmente dedicadas a la fotografía, lo que es un reflejo de la importancia que tenía la fotografía en Madrid, que era Foto Madrid y Summa. Entonces, bueno, pues desde el 2004 hasta ahora mismo se incorpora cada año muchísima obra a través de estos premios. Cuando ha habido momentos de crisis, como pasó a partir del 2008, en el 10 y tal, que no había presupuesto para adquisición de obra, siempre se mantuvo el de los premios. Siempre ingresó obra a través de los premios en estas ferias, ¿no? Una vez que se crea el museo, claro, las políticas de adquisición cambian por completo, porque ya se hace con una visión más museográfica. El museo se crea como un lugar de reflexión sobre la contemporaneidad, sobre las artes visuales, sobre la propia representación, cómo nos narramos, cómo nos contamos, sobre el propio sistema del arte e incluso sobre los museos. Entonces se han hecho... quería mostraros este catálogo que es el primero que se hace... Mejor esto no tengo que hacer nada. No, pues está entendido ya. Acércate, no voy a nada. Pues esto no me permite coger los mismos. Bueno, este es un catálogo con un asistente del 96, en el que en la introducción se dice la Comunidad de Madrid presenta en la sala de Plaza de España, que es otra sala de exposiciones en la que se hacen las obras que no son, las exposiciones que no son de fotografía, está en la sede de la misma Consejería de Cultura, y dice: una selección de las adquisiciones de pintura, escultura y fotografía realizadas en los últimos años, que en conjunto constituyen los fondos de un proyecto de colección pública. En el 96 ya se tiene en mente una colección pública en la que se incorpora la fotografía y se incorporan obras en otras prácticas artísticas, digamos, ¿no? Estas exposiciones, esta inicial colección de fotografía se itinera. También es una forma de dar a conocer en el exterior, porque estas exposiciones itineran por Latinoamérica de la modernidad también, ¿no? De la modernidad de la Comunidad de Madrid y del país, ¿no? Fondos para una colección de fotografía se expone en el 99, itinera durante el 2000 y el 2002 por Latinoamérica. Por ejemplo, exposiciones como Aquí Ahora, que eran una revisión de los artistas que estaban en activo en ese momento, ¿no? Y en el 2008, que se crea la colección, se hace una revisión
lo que os decía que parte de una reflexión crítica de la contemporaneidad, de los sistemas de representación visual, de la propia institución, ¿no? Por ejemplo, se hace la exposición esta de fetiches críticos, como las obras de arte se transforman en fetiches, ¿no? Y más cuando entran en una colección, que hay que conservarlas, que cuando se exponen no se pueden tocar, que adquieren un valor simbólico también, ¿no? Pues estas exposiciones cuestionan o nos hacen preguntarnos sobre la obra de arte desde este punto de vista, ¿no? Se hacen exposiciones como esta de exposición estación experimental sobre los nuevos medios, porque se incorporan obras con tecnología que también tienen, digamos, su peculiaridad a la hora de conservarlas y bueno, pues que tampoco se habían visto mucho hasta ahora. Se incorpora la performance, ¿no? La videocreación, una exposición sobre la colección de videocreación. Los temas que se habían ido abordando en un principio, pues continúan también. Por ejemplo, el interés por el cuerpo se va derivando hacia el cuerpo como cuerpo político, como una posición política, ¿no? Como esa hibridación, y hay exposiciones a través de las que entra arte, como Elements of Vogue, ¿no? Que entran unas fotografías que documentan una performance de Talamon, por ejemplo, ¿no? Bueno, todo esto se traduce materialmente o no materialmente, porque a veces es una idea, en obras concretas que desde la institución museo público, tenemos que conservar y tenemos la obligación de transmitir. Pasa a ser patrimonio, ¿no? En el patrimonio, todo patrimonio es algo heredado, ¿no? El patrimonio personal o como este que es común, es algo heredado, en el que heredas cosas, incorporas cosas, en la siguiente transmisión algo se pierde, algo se va incorporando, y eso es algo que tenemos que tener asumido. Hemos heredado, tenemos que transmitir, vamos a incorporar, y en la siguiente transmisión probablemente se van a perder cosas, pero nuestra misión es que la vida de las obras de arte sea lo más larga posible y que la pérdida sea mínima. Pero ¿qué hacemos cuando en las prácticas actuales esa idea de pérdida, esa idea de fragilidad está presente? Está presente desde la concepción de la propia obra de arte. Cuando los materiales que se utilizan ya no son materiales duraderos como era el bronce. Nadie trabaja en bronce o en mármol, muy poca gente trabaja en esos materiales, sino que la propia precariedad del material forma parte del concepto de la obra, ¿no? ¿Qué hacemos con...? Hay incluso obras... Bueno, creo que habéis visto en las anteriores sesiones, por ejemplo, la obra de Cuba Libre, ¿no? O la de Lyoto Yagi, que bueno, digamos que ¿cómo conservamos eso? Realmente lo que tenemos de esa obra es un contrato, son unas instrucciones, un contrato que nos dice cuando se presenta... Esta obra primero es una obra única, porque tiene el mismo estatus de unicidad, digamos, de único, que el resto, pero no existe materialmente. Entonces, en ese contrato, ¿qué se dice? Cuando esta obra se expone aquí, no puede estar expuesta en ningún otro sitio, porque es única. Y son las instrucciones, nos dan las instrucciones para cómo materializarla, ¿no? Entonces, es muy importante a la hora de conservar este tipo de obras la documentación. La documentación a través de las instrucciones y la documentación gráfica de cómo se ha ido presentando en distintos espacios, porque todo eso nos da, digamos que nos da una información cada vez más creciente. ¿Qué pasa con las performances, por ejemplo? Que son acciones en el momento, ¿no? En el momento y dejan de ser. Nos pasa lo mismo. O sea, solamente a través de una documentación exhaustiva y unas instrucciones que son muy importantes, podemos conservar esa obra. Instrucciones que afectan a la persona que lleva a cabo esa performance. A veces se ha dado el caso, no es nuestro caso,
pero sí que se ha dado el caso de que el performer exige ser él el único que vuelve a hacer presente esa acción, esa obra de arte. Entonces dice, estás adquiriendo una obra de arte, es que cuestiona, digamos que cuestiona mucho el sistema. Una obra de arte que puede ser perecedera, porque todos estamos aquí de paso, ¿no? Cuando no está el artista, esa obra no se puede volver a presentar. Porque piensa que el reproducir de otra forma puede quitar valor, carga emocional o incluso carga política y simbólica a la propia obra, ¿no? Entonces, bueno, son nuevas obras, nuevas prácticas, nuevos formatos que nos presentan y nos plantean muchas cuestiones a resolver a la hora de la conservación. Entonces, yo quería también invitaros a hacer una visita a los almacenes donde tenemos, custodiamos las obras de arte que luego van a ser vistas en salas aquí, se prestan muchísimo a otras instituciones y que, bueno, veréis. Quizá ahora haya gente trabajando porque teníamos que enmarcar obras. Son lugares de trabajo, son espacios muy importantes para el conocimiento de la obra, porque sin ese conocimiento se pierde gran parte del significado, ¿no? de la obra. Son lugares donde trabajamos mucho con la materialidad. Digamos que ese halo que tienen las obras cuando suben lo pierden allí, porque estamos muy mano a mano con la parte más física de las obras, ¿no? Entonces, os puedo enseñar allí cómo se plantean la conservación de, por ejemplo, toda la evolución de la fotografía que hemos vivido en esta colección desde los orígenes, que eran fotografías. Tenemos fotografías, digamos, formales, en blanco y negro, enmarcadas y tal, hasta los nuevos formatos sin marco, entre metacrilatos, con adhesivos en la parte delantera y en la trasera, cómo han evolucionado esos nuevos materiales que desconocíamos su evolución, afectando a la imagen, cómo conservamos pues toda la videocreación, que nosotros la iniciamos ya de forma digital, pero se ha pasado desde soportes Betacam hasta DVDs, hasta USB, o ahora nos lo mandan a través de Internet, ¿no? Como esos archivos digitales hemos tenido que conservarlos porque los soportes originales no son leíbles, no son accesibles, aunque lo que siempre exige todo este tipo de obra es tener el equipo que se puedan leer, que las hagan accesibles, es decir, un lector de Betacam, si no, nunca vamos a poder leer esa imagen, ¿no? Entonces, ¿cómo conservamos eso? ¿Cómo se puede conservar también toda la obra con soporte informático, con soporte tecnológico, con programas informáticos que también nos van llegando, ¿no? Eso os lo vamos a ver ahora. Quería leeros dentro de esto que hablamos aquí, del tipo de obra y cómo va cambiando, un texto que nos ha escrito ahora Juan Carlos Bracho, que va a presentar una obra que nos donó a partir de una exposición suya. La va a presentar después de Semana Santa y os lo voy a leer para que os hagáis una idea de qué tipo de obras nos llegan, ¿no? Entonces dice, Ahillo, que es el nombre de esta exposición, de esta obra, que quiere decir arquitectura y yo, es un cajón desastre tan ordenado como caótico. En ella se han condensado, reformulado y transformado en nuevas obras y registros los restos de las experiencias acontecidas en torno a aquella exposición de la que procede, que es Ahillo, una exposición que tuvo lugar en la Sala Alcalá 31. Las del propio artista, las compartidas con sus colaboradores, las de los participantes en el programa didáctico e incluso las del público.
Ahillo se construye a partir de esos elementos que formalmente permanecen fuera del foco expositivo, así como desechos y fragmentos derivados de los procesos de trabajo. Este conjunto conforma lo que Juan Carlos Bracho denomina con humor basurismo, entendido como el rastro físico y simbólico de todas las etapas del desarrollo de un proyecto. A este cuerpo de materiales tan diverso, compartimentado y desplegado en mesas, se suma la dimensión documental y los dibujos que el artista realizó para el montaje expositivo. Desde la clausura de aquella exhibición en el 2020, Bracho y su asistente Esmeralda han estado revisando, catalogando y experimentando todo ese material en su taller y juntos se han preguntado: ¿qué sucede antes, durante y después de una exposición? ¿Cómo se articulan esos procesos y quiénes son sus agentes? ¿Qué roles y responsabilidades asume cada uno de ellos? ¿De qué manera se exponen, cuantifican, ordenan, catalogan y difunden los resultados? ¿Se trata de un proceso cerrado? ¿Y qué permanece de todo ello? ¿Las obras, las experiencias, los conocimientos, los materiales o quizá los residuos? En esta obra que él propone y que nos dona se une todo. Los residuos de la limpieza, los residuos de los montajes, los precintos, por ejemplo, los residuos de un raspado de pared. Con todo esto, ¿qué ha hecho? Lo ha consolidado con la ayuda de los alumnos de las escuelas de artes aplicadas de la calle de La Palma y ha conformado objetos que hablan de todos esos residuos, pero que son residuos que forman parte del proceso de una exposición, que nos hablan de toda la gente que participa y colabora en el montaje. Pues todo eso nos llega como obra de arte, como objeto, lo cual nos plantea nuevos retos de conservación, ¿no? Pues si queréis podemos bajar, ¿no? Vamos a bajar en dos grupos, porque somos muchos, y vamos a repartirnos en dos exposiciones. Tenemos un programa que tiene el Ministerio que se llama Domus, es un programa de gestión documental. En ese programa pues tenemos localizados a los artistas, la ubicación en los almacenes, una clasificación que nos permite una búsqueda por técnicas, por ejemplo. Cada vez que se mueve una obra que se presta muchísimo, viajan a otras instituciones, hacemos un informe de estado de conservación. Van embaladas con papel de conservación, tienen que tener un tratamiento ignífugo y hidrófugo también, que protejan a la obra. Entonces todo esto se firma por la restauradora cuando sale, por la persona que la recibe y al revés. Aquí tenemos fotografía, la mitad de la fotografía está en la exposición que os hemos dicho que se inaugura en Salamanca y la tenemos en este papel milar transparente que nos permite rotular para identificarlo, ¿no? Aquí y manipularlo sin tocarlo, ¿no? De tal forma que viene alguien a consulta, o ahora os lo estamos enseñando, y entonces no tocas la fotografía, tienes aquí el número de inventario y el título. Y cuando sale dejamos un testigo para decir, bueno, esta obra está en tal exposición, ¿no? Luego, por ejemplo, tenemos materia orgánica. Esta obra, cuando fue sacada a exposición, se tuvo que llenar, según instrucciones suyas, con tierra que no venía de una gravera, sino con tierra del campo normal. Claro, llegó la primavera y la tierra empezó a crear vida propia y empezaron a pulular por las salas todo tipo de bichos voladores. Y claro, eso podía afectar a otras obras expuestas, ¿no? Lo cual nos exigió fumigar la tierra también. En este caso es bien evidente que la documentación de lo que nos presenta es muy importante, porque todo esto irá también cambiando, ¿no? Porque claro, lo que es muy importante en el arte contemporáneo, y además todo un lujo, es que podemos hablar con los artistas y el diálogo con ellos es fundamental. Digamos que hablando con nosotros, si no se lo han planteado de principio, pues pueden tomar nota de cuestiones de conservación. Aquí mobiliario que llamamos peines, ¿no? Y que consta de esta especie de mallas de metálicas donde se cuelgan
Las obras enmarcadas. El material en contacto con la obra siempre tiene que ser de conservación y suave, que no arañe. Si los materiales son ácidos o no son de conservación, generan una serie de vapores que van a terminar con la obra de arte. Por ejemplo, cuando viajan, van envueltos en papel burbuja. Hay en Londres, tenemos en Berlín, acaba de llegar una de México, en Extremadura, en Baleares, constantemente están viajando y están participando en otras exposiciones. ¿Veis? Este es los testigos que ponemos cuando las fotografías o cualquier obra de arte está fuera. Os iba a enseñar este otro tipo para que veáis cómo vamos experimentando también con el almacenaje, porque es muy importante un buen almacenaje para la conservación. Y esto también pues son mobiliarios que digamos que estudiamos con las propias industrias, ¿no? Por ejemplo, esta. Si veis aquí es una caja de luz muy ancha, entonces necesita que haya más distancia entre un peine y otro y bueno, pues pedimos que nos las fabriquen así. Pues no sé, si queréis preguntarme cosas o no sé qué más contaros.